más de 60 millones de mujeres, 62 millones de mujeres que reconocen que en Europa han sufrido algún tipo de agresión. Sí, 62 millones de mujeres han recibido algún tipo de agresión física o sexual a lo largo de su vida desde que cumplieron los 15. Son datos de un estudio de la Unión Europea, el mayor que se ha hecho en el mundo de violencia de género. Datos sobre todo terribles en el norte de Europa, con Dinamarca a la cabeza, donde el 57% de las mujeres ha recibido agresiones. En España el porcentaje es del 22%. Cristina Almeida, luego lo analizamos con algo más de detalle, pero es que son unos datos absolutamente terribles. Sobre todo, además, ves que el norte de Europa, los países nórdicos, los más ricos, los más cultos en teoría, es donde más agresiones hay a la mujer. Sí, porque ahí tiene un factor tremendo el alcohol. Eso es la verdad, que en esos sitios, aquí en España el riesgo son las separaciones, pero en estos sitios son mucho del alcohol. Y en segundo lugar, que este dato de violencia es equiparable a todo el mundo. Es decir, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia. Y en esto que están, por ejemplo, matan más mujeres en Finlandia que en España, por distintas razones. Pero matan más mujeres en estos países que son igualitarios, pero también tiene otra razón de ser, que se habla más en estos países que tienen más formación igualitaria que en otros países que se callan más para adentro y se guardan las... Pero en España ya llevábamos hechas estadísticas de estas y se pidió precisamente en las 2 presidencias españolas, una la llevó Aznar, las 2 que yo sepa, un protocolo de violencia en una reunión que hubo aquí, en Sevilla entonces, y en el 2010 también se ha hecho fortalecer las medidas de estudio. José Miguel Bonzón, Gran Wyoming, ¿qué te ha parecido este estudio? Nos hemos quedado todos desconcertados, es el primer gran estudio de la Unión Europea, pero claro, de repente nos encontramos con que hay 62 millones de mujeres en Europa que dicen que han sufrido algún tipo de agresión, y los países nórdicos, bueno, Finlandia, Dinamarca, liderando todo esto. A mí me ha generado desconcierto. Sí, bueno, porque en principio parece que son el paradigma de la educación social y también de la educación sexual en los colegios, etcétera, etcétera. Y de esto que se intentó aquí, que se llama la educación por la ciudadanía y que ha durado 2 telediarios. Pero yo creo que aquí, también en estos estudios, yo creo que hay 2 referentes. Primero, que el umbral probablemente de sensibilidad es mucho más bajo. O sea, probablemente lo que llaman ellos agresión física o verbal esté por debajo de lo que nosotros consideramos. Y en segundo lugar, que sí que habrá una conducta, sin duda alguna, histórica de denuncia anterior a la nuestra. Esto yo creo que es así. Y sobre todo que hay más mujeres trabajando y donde hay más agresiones también. El acoso, los puestos, ¿no? Es decir, hay un tanto por ciento elevadísimo sexual y todo eso de mujeres que dicen que su jefe o su superior en el trabajo la han acosado, ¿no? Sí, bueno, y luego el componente que decía ella, son personas que... Yo el mundo siempre lo he dividido en 2. Donde se hace vino y donde no se hace vino. Y donde no se hace vino, la gente tiene una cultura con el alcohol de violenta. O sea, yo he estado para que yo me haya tenido que ir de fiestas, madre mía, ¿cómo tiene que ser aquello? Pues me ha pasado y con frecuencia, ¿no? La gente pierde la cabeza cuando bebe y he visto, yo he sido testigo de agresiones en fiestas, pero en la que parece que era parte de la fiesta, ¿no? Entonces, a mí esto Fíjate, ahora es cuando entiendes, Ernesto, claro, y cuando entiendes, por ejemplo, Stieg Larsson, ¿no? Los hombres que no amaban a las mujeres, es decir, entiendes todo ese mundo que se refleja allí, oscuro, sórdido, de maltrato a la mujer, ¿no? Que nos desconcierta en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia. La estamos descubriendo con las novelas policiales. Claro, la novela negra del norte europeo nos está descubriendo ese mundo. Y se refleja en esta encuesta de más de 40.000 hay mujeres. el equivalente de lo que sería el boom latinoamericano de novela, ¿no? Con la novela nórdica. La novela policial y negra nórdica en este momento es prácticamente bestsellers tras bestsellers, ¿no? Hombre, yo creo que lo que pasa es que hay una cierta idealización con las sociedades nórdicas. Es verdad que en las sociedades nórdicas, en los años 30, se inicia el estado del bienestar, digamos, tal como lo conocemos de manera más moderna, pero son sociedades que son muy violentas. El caso Breivik y este hombre que conmocionó al mundo con los asesinatos masivos, una sola persona con los asesinatos masivos en Noruega, lo prueba. Y en ese contexto tienes que situar, creo yo, tenemos que situar el tema del maltrato de la mujer. Pero como ha dicho el Gran Wyoming, probablemente el umbral, lo que allí se considera el maltrato, es quizás lo que aquí consideramos una... En fin. Bueno, que allí hay un nivel de exigencia mayor y a lo mejor la mujer también allí tiene interiorizado que tiene que denunciarlo con más contundencia. Aquí nos cuesta algo más. Fernando, no sé si te ha sorprendido esta encuesta, que a mí me parece brutal, terrible. Sí, yo creo que revela que hemos vivido en un espejismo durante muchos años, ¿no? Pensando que se había producido un notabilísimo avance, cosa que es
obviamente cierta, pero que no se ha llegado a conquistar todavía ese terreno, ¿no? Y que el paraguas de la dominación patriarcal, que es el sistema básicamente sobre el que se rige la sociedad, ese no ha sido superado, ¿no? Y pese a los enormes esfuerzos y casi titánicos de muchas mujeres que, como Cristina y otras tantas, han estado durante años batallando, ¿no? Pero es algo que sucede en toda Europa y yo creo que lo que revela es eso, ¿no? El misticismo y la mítica esa que se nos ha introducido diciendo, no, ya está todo conquistado, las mujeres ya tienen igualdad de condiciones, ya trabajan, ya se ha votan, conquistado ya mucho, discuten, ¿no? pero queda mucho lo por cierto conquistar. es que el territorio Yo no sé si tienes a veces la sensación de retroceso. Y no estoy pensando solo en la ley del aborto, sino cuando no se avanza es que se retrocede. Es decir, que no te quedas parada. Por ejemplo, el último estudio que hubo de jóvenes demuestra el retroceso enorme que hay en las condiciones de igualdad. Hoy chicas jóvenes dicen que consideran que si las pegan es porque la quieren, cosas que creíamos superadas y son gente joven. Mañana me voy a un instituto a Sotillo de Ladrada a hablar de estos temas, porque entre los jóvenes hay un retroceso, creyéndose la igualdad se identifica con ellos, no la igualdad en el protagonismo compartido. Y yo estoy convencida que en este momento no hay esfuerzos para avanzar en la igualdad. Sí, bueno, y luego estas son conquistas que, como dice Cristina, hay que mantener permanentemente. Esto es un estado... Quiero decir, aquí tenemos una parte de bicho, una parte bicharraco, una parte animal, que siempre vamos a arrastrar. Y todo lo demás es cultura... Tienes que luchar contra ella. Cultura y educación, es decir, que cualquier persona, la persona más tranquila, más pacífica, y puede sufrir un brote xenófobo en cualquier momento frente a una crisis tal. Es decir, que yo... Me pasa a mí, como toda la gente que conozco, yo constantemente tengo que educarme en mi parte machista, en mi parte xenófoba, en mi parte racista, etcétera, etcétera. Estas son cosas que te pueden ocurrir, pero...